tal? ¿Cómo estás? Otra vez estamos aquí en un en vivo más para todos nuestros seguidores de nuestra página de Facebook, así que bueno, toda la bienvenida a este nuevo tema que vamos a ver el día de hoy, que por cierto es un tema que personalmente me apasiona mucho y tiene que ver con la psicología humana. En estos días hemos estado hablando de lo que son las bases de la mentalidad. En el último en vivo hablamos de la mentalidad correcta, y una de las bases también para precisamente elaborar lo que son diferentes ofertas exitosas para atraer más prospectos y clientes es precisamente entender la psicología humana. Y dentro de la parte de la psicología humana que más nos debe de interesar es precisamente cuál es la psicología que hay atrás de las decisiones que tomamos para comprar algo. Y de eso precisamente vamos a hablar el día de hoy, de esa psicología o qué es lo que hay atrás en nuestra mente para tomar la decisión de comprar una cosa en relación a otra cosa. Para empezar, la psicología humana como tal no es racional. Muchas veces pensamos o vemos que hacemos decisiones de compra y que esas decisiones de compra son racionales. Definitivamente no es así. Hay todo estudios que muestran precisamente que nuestras decisiones de compra tienen mucho menos racional. Probablemente si escuchaste el en vivo anterior, te comenté que realmente tomamos decisiones de compra o compramos básicamente por cuestiones emocionales y lo justificamos con la cuestión racional. Y hoy voy a tratar de explicarte un poco cómo es que este proceso de compra sucede en nuestras mentes. Básicamente, las decisiones de compra que hacemos pocas veces realmente son racionales, y aquí viene un principio muy interesante. En nuestra mente o en nuestro cerebro está cableado pues ya de hace miles de años de ciertas maneras, y básicamente hay una teoría muy interesante que nos habla de que existen tres cerebros en nuestro cerebro. Se conoce como el cerebro triuno. Parece que tenemos de hecho tres cerebros, y este estudio es de un doctor que se llama el doctor Paul MacLean, y puedes googlearlo. De hecho te recomiendo que lo estudies. Él habla precisamente de lo que es el cerebro triuno, ¿sí? Tres cerebros en un solo cerebro. Tenemos el cerebro reptil, que estamos hablando desde la parte más básica hasta la parte más avanzada, la más evolucionada. El reptil es básicamente el animal, ¿sí? El más básico de los tres cerebros. Viene lo que es el cerebro mamífero, y luego viene el cerebro racional o pensador, que digamos es el más evolucionado. Algo que es muy interesante de este estudio que nos dice precisamente Paul MacLean es que parece que los cerebros en estos tres niveles, el nivel más básico que te digo que es el cerebro reptil, domina al cerebro mamífero, que digamos el cerebro mamífero son las emociones, y a su vez el mamífero domina al racional. Digamos, el básico, que es el reptil, domina a todos los demás. Sin embargo, el mamífero domina al racional, de tal manera que nuestras decisiones, por eso te decía, rara vez son racionales. Van de lo más básico a lo más evolucionado. Para que tengas una idea de estos tres cerebros, ¿cuáles son? El reptil, que es el más básico, es el que está en contacto con nuestras cosas, nuestras cuestiones físicas básicas. Esto es la reproducción, la alimentación y la cuestión de supervivencia. Y esto probablemente lo has visto, lo has vivido en carne propia. Cuando tenemos mucha hambre, hasta decimos que nos convertimos en un animal completamente diferente. No estás pensando en otra cosa más que en comer, en saciar tu hambre. Las otras necesidades que puedas tener pasan a un segundo término, y lo que estás pensando en tu mente en ese momento es: necesito comer, quiero algo de comer. Cuando el hambre es mucha, obviamente la necesidad es mayor, ¿sí? Y lo primero que encuentres te lo comes. No estás pensando a lo mejor en cuestiones racionales, no estás pensando en cualquier otro tipo de cuestión de emoción, sino básicamente en saciar tu hambre. Lo mismo sucede cuando estás en peligro de muerte, ¿sí? Y esto sucede también por precisamente cómo estamos cableados desde tiempos ya de miles de años, cuando nuestros antepasados corrían por sus vidas, cuando los venía correteando alguna bestia salvaje, pues lo único que pensaban, ¿sí?, en ese entonces es en sobrevivir, en cómo salvar sus vidas. Todo lo demás pasaba a otro término. Ese es precisamente lo que es el cerebro reptil. Y cuando tomas una decisión a ese nivel, no piensas en otra cosa más que en eso.
El segundo nivel es el cerebro mamífero, donde están básicamente las emociones. Es un cerebro un poco más evolucionado, y aquí vinculamos, es el hecho de vincularnos con los demás, es el agruparnos, el cuidar a los pequeños, es este sentido de pertenencia, de pertenecer a, ¿sí? Aquí es donde entran otro tipo de emociones, es cuando queremos pertenecer a un tipo de círculo, élite, cuando queremos o ansiamos o aspiramos a más, ¿sí? Cuando ya entra en juego lo que son las apariencias, el verte mejor, el pertenecer a un círculo social, y muchas cosas de ese estilo. Es donde entran ya emociones específicamente. Y el tercer nivel es el cerebro racional, prácticamente lo que nos distingue como seres humanos, nos permite reflexionar, tener lógica, tener pensamientos y acciones, entre comillas, racionales. Aquí lo interesante es, como te decía hace un rato, estos tres cerebros, a final de cuentas, parece que no están bien integrados entre sí, de tal manera que los más básicos, en sí lo que es el cerebro reptil y el mamífero, no están bien conectados entre sí y sobre todo con el racional. Por lo mismo te decía que tanto entre más básico sea la necesidad, ¿sí? o la emoción, va a gobernar de alguna manera al cerebro más evolucionado. Esto de alguna manera nos da una explicación del por qué es que tomamos las decisiones de hacer o de comprar, de adquirir o actuar como lo hacemos. Actuamos, si descartamos un poquito la necesidad básica, que es, digamos, el cerebro reptil, ¿sí? La mayoría de nuestros productos y servicios, ya llevándolos como tal a la realidad de cómo compramos, la mayoría de nuestros productos y nuestros servicios entran, digamos, en la modalidad del cerebro mamífero. ¿Por qué? Porque son cuestiones que, si no son básicas, pasan al segundo nivel. Generalmente son cuestiones que no necesitamos realmente. La mayoría de las cosas que compramos no las compramos porque realmente es una necesidad básica. Obviamente sí, una vez que cubrimos nuestras necesidades básicas, pasamos al siguiente nivel y nos vamos a un nivel más emocional. Por lo tanto, la mayoría de las cosas que se venden, que tú mismo y yo compramos, pasan al segundo nivel, al nivel, digamos, del cerebro mamífero, que es el nivel emocional. La mayoría de las cosas que compramos, servicios, productos o servicios que consumimos, son por el hecho de verte mejor, sentirte mejor, de pertenecer a un cierto grupo social, a una élite, etc. ¿Sí? Y es donde la mayoría de las personas gastamos más dinero. Por lo tanto, lo que esto nos lleva es que cuando tú presentes tus productos o tus servicios, debes de presentarlos de tal manera que toque básicamente las emociones, el segundo cerebro, el cerebro mamífero, que precisamente tiene que ver con las emociones. ¿Cuál es la manera en la que debes de preparar tus productos o servicios? Precisamente dando una justificación, o más bien pensando cómo lo que haces, ¿sí? Lo puedes convertir en emociones. Todos los mensajes que hagas de marketing, ¿sí? tienen que llevar ese componente emocional. Esto es, toca primero la emoción, llega primero la emoción que tu producto o servicio produce, y después, ¿sí? vas a ir a los detalles racionales. Entonces, resumiendo, vende y envuelve tu producto o servicio por emociones, ¿sí? y tu propio cliente o prospecto se va a encargar de después justificarlo con la razón. El primer contacto que debes de tener es emocional, y después, ya que llamaste su atención, empieza a presentar información racional. ¿Cuál es la información racional? Las características que tiene tu producto o tu servicio, los detalles técnicos, ¿sí? que puede tener el mismo. Cuando compramos, eso es lo que utilizamos para justificar. Si esta información te parece interesante, como conclusión te puedes dar cuenta que no tomamos decisiones de una manera muy lógica, lo justificamos lógicamente, básicamente. Entonces, básicamente esta es una de las partes que más pues me llaman la atención en lo que es el comportamiento humano. Pero aparte de esto que te estoy platicando, del cerebro tribuno, esto forma parte de una serie de entrenamientos, capacitaciones, asesorías, seminarios y webinarios que forman parte de un concepto que hemos venido trabajando desde algunos meses, que se llama nuestro campus digital. En el campus digital hablamos precisamente de todos estos temas básicos de marketing, que tiene que ver de la psicología, desde lo que tiene que ver con estrategia, lo que tiene que ver con técnicas, lo que tiene que ver con una serie de elementos adicionales, herramientas también que te pueden ayudar para
hacer crecer tu negocio en tiempo récord. Si esta información te ha parecido interesante, puedes encontrar mucha más información y más detalles en lo que es el campus digital. En algún lugar junto a este video vas a encontrar un enlace que te va a llevar también a lo que es el campus digital, donde vas a poder profundizar en esos conceptos y mucho más conceptos adicionales que te van a ayudar a entender a tu cliente, a tu propio producto, pero también a entender, ¿sí?, y cómo implementar estrategias y técnicas para vender mejor. Haz clic en el enlace que se encuentra junto a este video y te vas a encontrar también con una sorpresa muy interesante de lo que es nuestro campus digital. Me encantaría verte en el campus digital aprendiendo junto con nosotros muchas cosas adicionales para tu negocio. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que este en vivo te haya parecido interesante. Si sí, bueno, vas a encontrar aquí dale me gusta a la página o aquí a la publicación y nos vemos en el siguiente en vivo. Hasta pronto.